Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao, todos los que nos ven por YouTube. Vamos descubriendo esa realidad natural elevada a sacramento por Jesús, una realidad como es el matrimonio, la familia. Vamos viendo el primer punto, como es el matrimonio y la familia, una realidad del orden natural. Es decir, hay un proyecto, hay un orden, hay una ley, hay una providencia que lleva todo al buen fin. Y hemos de ir descubriendo esas leyes naturales, ese orden natural, ese orden creado, querido por Dios, respecto al proyecto de esta institución única que no fue abolida por el pecado original, como es el matrimonio. Hemos visto dentro de todas las ciencias humanas el distintivo, lo que nos hace y nos lleva a ese orden natural, desde la racionalidad, desde la razón, desde la antropología cultural, desde la sociología, y ahora estamos en la psicología. Hemos optado por una psicología dinámica, no estática, porque el matrimonio y la familia es una realidad dinámica, no es una cuestión que se pueda estudiar, esto es, y así será, sino que tiene todo un proceso dinámico en la vida. La semana anterior, o el programa anterior, completábamos lo que era esta realidad dinámica, que es el matrimonio, desde ese antes, como es el noviazgo. Hoy ya vamos a hablar del matrimonio en sí mismo, pero siempre recordando un poquito la cuestión del noviazgo, conflictos que pueden suceder, porque esto es lo que estudia la psicología, el comportamiento, para así poder identificar posibles conflictos y intentar darles algún tipo de solución. Simplemente quiero hablar de dos peligros. Un peligro que se da es el crear un egoísmo. El egoísmo siempre se refiere al individuo, solo quiere su interés, su capricho, pero también está el peligro de caer en un egoísmo de dos. Entonces, novio y novia, se hacen uno solo en el sentido de buscar solamente su propio interés y satisfacción de placeres, pero para ellos mismos, sin tener en cuenta a los demás y que son parte de una realidad social. Hemos de saber esto para que no entremos en conflicto. El hombre y la mujer no se bastan a sí mismos. Y cuidado,
porque esto es de tradición, de costumbre natural en todas las tierras por las que yo me he encontrado, ¿verdad? Hasta 43 países conté. Pues peligro cuando se dicen el uno al otro, ah, mi tesoro, mi cielo, mi diosa, por ti dejo mi fe, por ti dejo mi religión. Hasta los cantos lo dicen, ¿verdad? Cuidado, porque esto puede hacer caer en idolatría, ¿eh? Creer que el otro es Dios. No, hemos de bajar a la realidad. El momento del enamoramiento es un momento en que uno idealiza al otro. Es lo que se llama un amor lunático, ¿verdad? Uno ve en el otro lo que se imagina y lo que quiere ver, pero la realidad es otra cosa distinta. Y cuando uno está enamorado, pues idealiza al novio o idealiza a la novia. Tiene que pasar ese momento de sentimiento y de emoción, de enamoramiento, ese chispazo primero que uno se da, pero sin saber qué es, ni quién es, ni a quién se da, y recapacitar. El otro es una criatura, no es Dios. Y el otro es igual de limitado que yo. El otro no es un ser completo. Y si yo entiendo al otro como un Dios, un ser completo, cuando baje a la realidad, cuando baje de la luna y me dé cuenta que el otro es igual de limitado, de caduco y de defectuoso que yo, entonces me voy a llevar un fracaso, ¿verdad? ¿Es que se acabó el amor? No, se acabó la mentira en la que vivías, que es distinta, ¿verdad? Por eso conviene bajar a la realidad. El otro, mi novio, mi novia, es incapaz por sí mismo de satisfacer mi deseo. Porque no es Dios, es una criatura. Es alguien que está vacío, y yo estoy vacío, y dos vacíos hacen pues el doble de vacío. Cuidado con eso, ¿eh? Somos criaturas, somos dependientes de Dios, tanto Él como yo, tanto mi novia o mi novio, ¿eh? Y entonces hemos de caer en cuenta con esto. Esto es muy difícil, cuando son novios es muy difícil hacer caer en cuenta de esta situación, pero es necesario. Para eso es el noviazgo, para conocerse y conocer al otro, que es limitado, tiene sus límites, que no me puede satisfacer siempre y en todo, que no me va a entender y comprender como solo Dios me puede entender y comprender. Bien, entonces tengo que hacer esta distinción. Bien. Otro peligro. Es muy peligroso, y esto se da, y es muy común, no solo entre novios. Todo estamos hablando respecto a la madurez afectiva, la madurez en el amor. Por eso, yo digo, ¿entre novios hay inmadurez? Pues sí, pero entre adultos también. Yo he visto muchísima madurez en gente adulta, casada, ya abuelitos, abuelitas, y son gente inmadura también. ¿Cuándo podemos desenmascarar la inmadurez afectiva? Cuando se identifica lo personal con lo privado. Cuidado. El amor es una experiencia personal, por supuesto, pero no por eso privada, sino que es personal, y por ser personal es social. Es decir, se necesita el concurso de otras personas, igual que mi enamorarme no es una cuestión privada, es una cuestión social. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que se refleja en los demás, y necesito del concurso de otros y de su aportación. No vale decir, es que yo lo juzgo así, lo veo así, y es verdad porque así lo experimento yo. Punto. No, espérate. Tienes que dejarte iluminar también y aportar por el ambiente, por lo que hay alrededor. Los papás de ella, los papás de él, tienes que saberlo observar, cómo
se portan los hermanitos, si tiene con la hermanita, o cómo se portan el novio con sus hermanas, ¿sí? Esas relaciones tú las tienes que ver, porque tú te enamoras de una persona, pero también tienes que saber entender su ambiente en el que vive, sus circunstancias, porque tú no conoces a la persona en sí es eso, no. Decía Ortega y Gasset, un filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias. En ese sentido hay que entender, bueno, tú te has enamorado de un yo, ¿de acuerdo? Pero mira también sus circunstancias, que también pues le hacen ser, no solamente es el yo. Por eso hay que ir descubriendo también ese ambiente, esas circunstancias. El otro vive en un ambiente de un papá borracho, de una mamá despreocupada, pega a sus hermanas, las tiene sometidas. Mira eso. No, padre, pero yo me enamoré de él. Sí, pero mira sus circunstancias, y míralo bien. Y cuando bajes de la luna, verás la realidad, ¿de acuerdo? Pero hay que bajar de vez en cuando de la luna para ver la realidad, porque si no, esto va a ser foco de conflictos constantes. Bien, pues hasta aquí el noviazgo. Yo sé que habrá preguntas, cuestiones, las pueden hacer. Estamos viéndolo desde una perspectiva psicológica, bien. Después lo vamos a ver desde una perspectiva de preparación al sacramento, que ya es distinta. Pero primero son las ciencias humanas, porque el matrimonio y la familia es, sobre todo, una realidad natural. Bien, vamos a hablar ahora del matrimonio en sí, es decir, ya se han preparado, ha habido un noviazgo, ya viene el casarse en el orden natural, que es requisito, es decir, por las leyes civiles, y ahora se casan, pues, delante de Dios y de la Iglesia y forman ya, pues, un sacramento de iglesia doméstica. Nosotros siempre vamos a tomar una psicología humana, centrada en el hombre, una psicología cristiana, es decir, una psicología que tiene el amor como punto de partida, centro y culmen de todo comportamiento, porque si tomamos una psicología que tiene los instintos como el punto de partida, centro y culmen de la persona, pues nos convertiremos en animales salvajes, ¿verdad? Es decir, lo humano, lo propiamente humano, el comportamiento humano, sabemos que el amor, pues es punto de partida, centro y culmen. El matrimonio. Yo me acuerdo cuando era joven y tenía mis amigos, teníamos amigos un poquito más mayores, y cuando un amigo pues se casaba, entre nosotros nos poníamos tristes y decíamos, tan bueno que era, como diciendo, qué desgracia, ¿verdad? Ya se casó, ya no puede ser feliz, ya no puede estar contento como nosotros estamos contentos porque ya se casó. Algo así como ya se murió, ya desapareció para nosotros. Qué error más grande, ¿verdad? El matrimonio es un ejercicio de libertad. Nuestra libertad se nos ha sido dada para amar. Libre, propiamente libre, no es el que tiene posibilidad de elegir cualquier cosa. Sería esclavo si tiene libertad para elegir cualquier cosa, pero nunca elige ninguna. Eso no es libertad. La libertad se da cuando tú, entre muchas cosas, eliges solo una. Desechas las demás posibilidades y tomas una posibilidad. Es decir, te autodeterminas. Es aquel quien elige un estado de vida. ¿Bien? Ese es propiamente libre. Ejercemos la libertad cuando decimos, mi estado de vida, pues quiero que sea el matrimonio, la
familia. Entonces, libre es quien elige, quien se autodetermina. Por lo tanto, ahí podemos descubrir qué es el matrimonio. El matrimonio es autodeterminarse, rompiendo lazos anteriores y creando un lazo nuevo, un lazo conyugal, es decir, de esposo y de esposa. Bien, eso es el primer ejercicio de libertad que normalmente se da desde la juventud. Yo ya elijo un estado firme y constante para mi vida. Desecho y desprecio o renuncio a todo lo demás. Quiero vivir así y me determino a esto. Por lo tanto, es el esposo y la esposa que, teniendo muchísimas posibilidades, se determinan a nutrir, alimentar con fidelidad y disponibilidad el diálogo amoroso, la relación íntima y la convivencia. Hacer una auténtica comunidad de vida, una auténtica comunidad de amor. Es decir, el esposo dice, yo ya no quiero vivir para mí mismo, tener mi vida, tener mi amor, sino yo me determino a que mi vida la vivo con ella, ¿sí?, y mi amor solo con ella. Me determino a dialogar amorosamente solo con ella y a tener una relación íntima solo con ella. Esto es ser libre. Determinarse en este estado. Segundo, siempre es para el servicio de la sociedad y de la Iglesia. Nunca el matrimonio, como hemos dicho, podemos encerrarlo en cuestión privada, sino que es una cuestión social. Uno se casa para servir a la sociedad. Uno se casa, como veremos en el sacramento, para servir a la Iglesia. Este es el sentido del matrimonio. Y tercero, determinarse a manifestar el amor con el don de la vida física. Yo doy mi cuerpo a mi esposa y mi esposa me da su cuerpo, al punto que ya no somos dos, sino que somos un solo cuerpo, es decir, somos una sola carne. Y segundo, en la educación de los hijos. Ya los dos nos comprometemos a educar a los futuros hijos y anunciar con el testimonio los valores humanos. Por lo tanto, el matrimonio es autodeterminarse a amar en ese estado de vida, entre esposo y esposa. Podemos desenmascarar tres posibles conflictos dentro del matrimonio ya. Y lo que queremos es, desde la psicología, poder desenmascararlos, evitarlos, y si ya hemos caído en ellos, pues superarlos o solucionarlos. Primero, el falso concepto de sexualidad. Segundo, el falso concepto de amor. Y tercero, el vivir sin una sola fe, una misma esperanza y desde una misma caridad. Ya hemos hablado de esto en el programa anterior, pero vamos a identificarlo. La sexualidad no se reduce a actos genitales. La sexualidad viene entendida de una forma global. Es decir, la sexualidad es el lenguaje del afecto, es el lenguaje del amor. Es una forma de expresar afecto, es una forma de expresar amor. Es expresión de una interioridad amorosa. Cuando no es expresión de interioridad amorosa, cuando no es lenguaje de amor, entonces nos animalizamos. O peor,
nos cosificamos. Y entonces entendemos al otro como un solo cuerpo, como una cosa para mi beneficio, mi placer o mi satisfacción. Entonces, cuando entendemos la sexualidad separada del amor, entonces viene la cosificación. Y nosotros somos personas, somos cuerpos espiritualizados y somos un espíritu encarnado. No podemos separar cuerpo de espíritu. Eso es lo que nos hace ser persona. Por ejemplo, el abrazo en sí mismo, el abrazar uno a otra persona, ¿qué significa? En sí mismo, nada. Es un gesto, ¿verdad? Un gesto, un abrazo. Están los dos abrazados. Ahora bien, todo depende de lo que quiero expresar. Cuando ese abrazo expresa un afecto y desde la interioridad amor, entonces el otro se siente protegido, tiene un significado. El otro se siente parte de otro, ya no se siente desprotegido, en soledad, sino se siente bien, se siente así. Ahora bien, el mismo abrazo, si yo lo que quiero es aprovecharme de la otra o del otro y simplemente lo hago para sentir yo mi placer y mi satisfacción y uso de esa cosa, de ese cuerpo para satisfacer una necesidad instintiva, entonces ya no es lenguaje de amor, ¿verdad? Ya no es expresión, sino que es cosificación. Segundo, cuidado con un falso concepto de amor. Muchas veces se reduce el amor a la individualidad, a los sentimientos o a las emociones, desligado de lo social y de lo trascendente y de lo religioso. Y tercero, si entre esposos no hay un solo pensar y un solo sentir, entonces no tiene sentido una sola carne. Tiene que haber un proyecto común. Es decir, esposo y esposa no se mantienen porque uno mira al otro estúpidamente, dice un poeta, sino porque los dos miran en la misma dirección. Es decir, los dos tienen un solo proyecto, una sola fe, una única esperanza y un mismo amor. Los dos miran en la misma dirección. Continuamos con este falso concepto de sexualidad. ¿La sexualidad qué es? Es un lenguaje del amor. La sexualidad entre esposos tiene 3 puntos fundamentales. Primero, indica el placer mutuo. La palabra mutuo es muy importante, recíproco. Yo busco el placer del otro y el otro busca mi placer. Placer mutuo entre esposo y esposa. La sexualidad es natural cuando hay unión mutua. Yo me uno a la otra se une a mí. Hay una comunión, hay una unidad. Y tercero, desemboca en la procreación. Es decir, en concebir hijos. Bien, esto es el amor en su materialidad, en su formalidad, y esto es lo normal. Son los 3 puntos naturales. El acto sexual, ahora estamos hablando del genital porque estamos hablando del matrimonio, es sano, psicológicamente hablando, cuando respeta esta materialidad. Esto es, su estructura objetiva. Placer, unión, en reciprocidad, es decir, mutua, el uno para el otro y el otro para uno, y la apertura a la procreación. Entonces es sano, cuando respeta esta estructura objetiva. Y cuando respeta su finalidad, es decir,
cuando no se encierra, sino que siempre está abierto, ¿sí?, a la fecundidad, a la procreación. Cuando es, y no solamente esto, sino cuando se da en un acto de servicio. Ahí está sirviendo a la sociedad y ahí está sirviendo a la Iglesia. Aquí yo quiero hablar de algo muy importante, que se da muchas veces y sobre todo pues en estas tierras. Cuidado con el mal interpretado deber conyugal. Cuidado con eso. San Juan Pablo II lo advertía. Porque uno dice, deber conyugal, es que yo estoy casado contigo y tú me debes tu cuerpo y quieras o no quieras, yo lo uso porque tú tienes una obligación. Cuidado con esto cuando se malinterpreta, dice San Juan Pablo II. Hay una radical infidelidad a la naturaleza humana o el proyecto de Dios sobre el matrimonio dentro de la sexualidad matrimonial cuando el hombre se relaciona con la mujer o viceversa, considerándolo como objeto del que no puede apropiarse y no como un don. La naturaleza del acto significa yo me doy al otro y el otro se me da a mí, libre y voluntariamente. No vale invocar al deber conyugal, ¿sí?, como una ley o una obligación. ¿Por qué? Porque se dan verdaderas violaciones dentro del matrimonio. Y esto no es de Dios. Esto no es de Dios, O se usa al hombre o se usa a la mujer para buscar uno su autoplacer. Eso no es de Dios. El acto, su sentido, su significado es darse. Darse física y espiritualmente al otro. Es cuando se reduce al otro a puro cuerpo, a pura cosa. Cuando no hay reciprocidad el uno para con el otro, ni es cristiano, ni es humano. Y eso daña a la persona. Y eso la hace enferma psíquicamente hablando. Entonces, cuidadito también pues con esta cosa, tenerlo en cuenta. Y es muy importante entre esposo y esposa tener este acuerdo de crear, nutrir y alimentar y mantener el ámbito de la ternura y del cariño. Es lo propio del amor humano. Siempre tiene que estar prendida esa luz. La luz del cariño, la luz de la ternura. Y no dejarlo pasar, porque si no, inmediatamente se usará al otro como cosa. Entonces hay que cuidar todo esto. Y después de esto, de ese placer y unión mutua, recíproca, hemos de comprender la procreación, que veremos el primer hijo en el siguiente programa. Se trata de una generosa apertura a la vida, un rechazo al aborto, un rechazo al uso de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque es antinatural. No es natural. La estructura objetiva del acto sexual es esa, la materialidad. Si tú pones cosas artificiales, deja de ser natural. Y mucho menos, pues, la esterilidad. Por eso, va a venir un doctor y va a explicar bien, pues, todo el ciclo de fertilidad, infertilidad en la mujer, porque esto es muy importante conocerse y conocerlo, pues, en el matrimonio. Porque si es un lenguaje de amor, pues hay que conocer el cuerpo, hay que conocer sus momentos, tanto ella como él, ella sobre él y él sobre ella, todo lo tienen que conocer, y este aspecto es muy importante, es fundamental, porque ahora me viene a la cabeza, ¿verdad?, cuando se vienen a casar y son novios, y ¿por qué se quieren casar? Y te dicen, para poder pecar con permiso de Dios.
¿Qué es eso? Es decir, aquí no entiendes absolutamente nada, ¿verdad? Como que poder pecar con permiso de Dios. A buen entendedor, pocas palabras, ya saben lo que querían decir. No, miren, va a venir un doctor y que va a explicar todo esto. Y ver como una realidad buena, adecuada, y querida por Dios. Por eso lo estamos hablando. En el matrimonio hay momentos de alegre compartir. Pero en la vida, psicológicamente y socialmente, y hablando desde la realidad, también hay momentos de sufrimiento, ¿o no? También hay momentos que uno tiene que renunciar. Hay momentos que uno tiene que esperar. En la vida no es todo un alegre compartir, sino a veces hay que compartir, pero no con tanta alegría, o dejar de compartir por un bien mayor. Es lo que en la fe cristiana decimos que no hay amor sin cruz. Y la cruz nos hace descubrir una nueva dimensión del amor. ¿Bien? Por eso, el doctor lo explicará mejor que yo, ¿bien? Puede haber, pues, una continencia periódica. Esta continencia, este renunciar, ¿sí?, a tener relaciones genitales en ciertos momentos, ¿bien?, te puede dar un mayor deseo de unidad. No caer en que todo es cuerpo, todo es carne, y entonces puede haber momento también de espíritu, ¿verdad? Es decir, acentuaciones, porque siempre somos carne y cuerpo, carne y espíritu, pero una vez pues acentúas la carne en el acto genital, por ejemplo, y otras veces acentúas el espíritu. Qué poca gente sabe de la ciencia del espíritu, sabe acentuar estos momentos del espíritu, ¿verdad? Que quizás renuncias, sí, a la carne, incluso hay sufrimiento, pero esa espera te hace crecer en madurez y en amor espiritual, y hace más unidos a esposo y a esposa. Bien. Por lo tanto, ahora vamos a ir dando pues como una serie de criterios, principios y también consejos para evitar problemas y dificultades. Es interesante, vamos a ir viendo esto. Lo he tomado del Papa Francisco cuando habla del matrimonio. El matrimonio es un trabajo de todos los días. Es decir, cada día hay que crear ese ámbito de ternura y cariño. Y esto es para siempre, Por eso es un trabajo de artista, es una obra de arte, dice el Papa Francisco, es un trabajo artesanal, es un trabajo de joyería, es decir, es un trabajo muy fino, muy delicado. La tarea del marido es hacer más mujer a su mujer. Y la tarea de la esposa es hacer más varón a su varón. Crecer juntos. Y crecer juntos en humanidad y en fe. Reconociendo los límites, los defectos, ¿sí?, del otro y de uno mismo. Y poder así no ir cada uno por su cuenta, sino que juntos. Normalmente uno ve problema cuando se te presenta una pareja y dice: padre, es que mi esposa, y la otra, es que mi esposo, yo digo, ahí viene un problema. No hablen de tú, él, son una sola carne, y están andando juntos. Tú tienes que sentir los defectos y las virtudes del otro como propios, ¿verdad? Y andar juntos. Entonces, esto evita muchos problemas. El amor es una realidad que crece en el matrimonio juntos, no cada uno por su cuenta. El Papa Francisco da una analogía. El matrimonio es como construir una casa. En una casa lo primero que se construye son los cimientos, que es lo que va a sostener.
tú puedes construir sobre arena, es decir, sobre sentimientos y emociones, pero eso va y viene. Un día estás bien y al día siguiente estás mal, al día siguiente estás regular, al día siguiente todo te da asco, al día siguiente todo te viene a buenas. Entonces, eso es construir sobre arena. Cualquier dificultad o problema te va a echar abajo toda la casa. O puedes construir sobre roca, es decir, sobre un verdadero amor. Es decir, sobre el amor de Dios. Por eso el Papa Francisco nos invita a orar así, que los esposos, ¿verdad? Esposo y esposa cuando oren, digan nada más levantarse. Danos hoy, pidiéndole al Padre, danos hoy nuestro amor de cada día. Porque es un trabajo cotidiano, es un trabajo de cada día y es un don que hay que pedírselo a Dios. Y da tres consejos, o un consejo, ¿verdad? Con tres expresiones para hacer crecer ese ámbito de cariño y de ternura. Siempre decir con permiso. Pero yo, ¿cómo voy a decir a mi esposa con permiso? Pues díselo. Es una forma de hacer crecer el amor. O perdón, saber pedir perdón constantemente. O gracias. Dar gracias por todo. Por cada cosa, por cada detalle, por cada... gracias. Y siempre tiene que haber un ámbito y un ambiente de fiesta. Dice el Papa Francisco, con vino. El vino tiene el sentido de que siempre tiene que haber alegría, siempre tiene que estar alegre. San Pablo decía, tomen un poquito de vino, pero poquito para estar alegres, pero de ahí adelante ya no, sin embriagarse. Es el sentido de tener alegría siempre, entre ellos dos estar siempre alegres, ¿verdad? Es decir, ponerse a una mesa, una veladora prendida, una buena cena, y con una copita de vino y listo, ¿verdad? Eso en el matrimonio, pues ahí está. Hay que hacer como acuerdos entre esposo y esposa para que sea un amor verdadero. Primero, debe hacerse explícitamente un acuerdo profundo de comunión. Y expresarlo con gestos visibles. No vale decir, ya sabe que la quiero. Uy, ahí ya va la cosa mal. O caer en monotonía, siempre los mismos gestos. Entonces ya ahí se acabó, ¿verdad? Ese acuerdo de comunión. Significa ser capaz de creatividad, de tener iniciativa. Y expresarlo con gestos visibles, a ser posible cada día distintos, diferentes o con matices distintos. La iniciativa, la creatividad. Esto ya no es del Papa Francisco, esto es mío, ¿verdad? Pero es muy importante esto. Hay muchos gestos de conyugalidad que se pueden expresar. Que cada día de una forma distinta, diferente. Pues desde una mirada distinta al levantarse por la mañana al esposo o a la esposa, desde una entrega de flores. Me veo ridículo, ¿verdad? Un sacerdote hablando de cómo hacerlo, ¿verdad? Pero ustedes saben mejor que yo. Pero bueno, yo les doy consejos y les doy ideas, ¿bien? Que la mujer a la hora de almorzar o a la hora de cenar, por ejemplo, ¿verdad? Están los dos solitos, están ahí, pues que se ponga un poquito de escote, especialmente para él, o que se vista de una forma pues especial, solo para él. Es lo que dice Pablo. El esposo tiene la obligación de agradar a la esposa y la esposa tiene obligación de agradar al esposo, ¿verdad? Y para eso tiene que haber iniciativa y tiene que haber creatividad. Yo no lo sé hacer, ustedes lo saben hacer porque son matrimonio y eso es la idea. El problema está cuando buscas estos gestos fuera del matrimonio. Desastre. Desastre clarísimo, ¿verdad? Y entonces tú, por ejemplo, ahí pueden empezar los celos, sobre todo de la mujer, ¿verdad? Cuando
el esposo hace un gesto de afecto a una persona que a ella nunca se lo ha hecho. Ahí empieza un problema. Ahí empieza una dificultad. Por eso hay que hablarlo y hay que ir evitando pues esos gestos. O que la esposa haga un gesto con alguien, ¿verdad?, de coquetería o de yo que sé qué, o de miradas, que nunca se lo ha hecho a él. Entonces ahí empieza otro conflicto, otro problema. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿eh? Y eso se evita cuando tú en tu casa lo haces, ¿eh? Porque si no lo haces, entonces lo vas a hacer fuera y ahí van a empezar los conflictos, ¿eh? En tu casa todos estos gestos físicos, visibles, pues tienen que haber. No siempre los gestos tienen que ser por supuesto, de caricias, de excitar al otro, de ser excitado, para ir a tener el acto sexual en la cama o donde sea. No siempre tienen que ser esos gestos. Hay gestos conyugales también que muestran y manifiestan lo mismo y que alimentan el espíritu, no solo el cuerpo y la carne, ¿verdad? Como de repente invitar a tu esposa o a tu esposo. Estoy hablando en el matrimonio. Cuando haya hijos ya es otra cosa distinta, invitar a tu esposa a ir a un restaurante, a ir a la playa, a ir a la montaña juntos, etcétera. Son gestos, ¿verdad? No es un gesto de caricia, no es un gesto de excitación, sino que es un gesto de alimentar el espíritu, ¿verdad? O de jugar juntos, o de tomar algo juntos, yo qué sé, cada uno sabe, ¿verdad? Pero yo solamente doy como el impulso para que cada uno tenga su iniciativa y su creatividad. Y si esto se hace en el primer momento del matrimonio, cuando el primer día de casados, diríamos, y hay un compromiso, hay un acuerdo para mantenerlo, yo he visto personas de 80, 90 años que tienen esos gestos. Ya a lo mejor corporalmente ya no hay nada ahí, ¿verdad? Pero se nota una unión de espíritus impresionantes, al punto que he visto también en mi propia familia, ¿ver? Cómo murió mi abuelito, ¿sí? Y a las 2 horas murió mi abuelita, como diciendo, no lo puedo dejar solo, me voy con él, ¿verdad? Es decir, son cuestiones que hacen descubrir, mira, si tú miras y tienes este proyecto y esta dinámica, si tú quieres proyectar el para siempre, tienes que trabajarlo, como dice el Papa Francisco, hoy, aquí y ahora. Pero con estos gestos, con estos gestos. Yo no sé cómo es eso. Ustedes lo sabrán mejor que yo, pero hay que hacerlo. Y hay que... nunca hay que salir del ámbito del cariño y de la ternura. Y después verás un matrimonio feliz, porque Dios creó el matrimonio para la felicidad en esta vida. Pero la felicidad en esta vida se da cuando se tiene el amor verdadero y se mantiene uno en ese amor verdadero de Dios, ¿sí? Por lo tanto, esto es lo que yo les puedo decir respecto al matrimonio desde la perspectiva psicológica. Hemos dicho que la perspectiva psicológica es sobre todo la que se basa en el amor como punto de partida, el centro y el culmen de todo comportamiento. Solución al conflicto siempre es el amor verdadero, que es el que hay que ir haciendo crecer y crecer juntos. Vamos a hacer esta oración a la Santa Familia para que nos haga familias como Dios quiere. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración.
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muchísimas gracias, entonces, por su atención y nos seguimos viendo en Utzig Ahau.